En Metropolitan 88.5 FM caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Vamos a saludar a la militante del Partido Comunista y ex consejera regional Tania Concha. ¿Cómo estás, Tania? Buenos días. ¿Cómo estás, Tania? Muy buenos días, oye. Mire, yo no me he robado nada a propósito, ¿ah? La primavera, ¿quién se lo robó? Sueño con una primavera, no, oye, buenos días, siempre un poco de humor, ¿no? Un saludo a todos los que nos están escuchando, ánimo, fuerza y vamos que se puede, ¿no? Así. Vamos que se puede llegar hasta la región metropolitana, desde donde saludamos a través de por teléfono a la ex secretaria general de Evópoli, ex seremi de gobierno de la región del Biobío, la publicista Francesca Parodi. Good morning, Francesca, ¿cómo estás? Hola, Francesca, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, encantada de saludarlas. A Tania al principio no la escuché, pero entiendo que tienen un clima un poco desfavorable por allá, ¿no? Pero aquí vamos a arreglar el asunto para que se escuchen entre ustedes, así que no te preocupes. No te preocupes. Oye, está helado. Está heladito, sí. Ahí la escuché. Sí. Oye, Fran, no, de verdad. Oye, me gustaría leer una parte de la declaración que publica CIPER Chile a propósito de esta filtración de un audio en el que participan 3 personas: Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, empresas que están bajo la lupa de la Comisión para el Mercado Financiero por operaciones irregulares. Hay una cantidad enorme de facturas que serían truchas, estamos hablando de varios miles de millones de pesos, y otras cosas que la verdad que es medio complejo de entender, porque los delitos tributarios en general son de suyo complejos, ¿ah? Pero lo relevante aquí, más allá de la trama jurídica que está en el caso Factop, es la conversación que sostienen a estas 3 personas. El nombre de la abogada se me olvida, Leonarda Villalobos. Y está Jorge Sauer, el empresario, el hombre que pone la plata, y está el abogado Luis Hermosilla, el hombre que la distribuiría. Es Daniel Sauer. Daniel, y Jorge, dije yo. Sí. Vamos a escuchar el audio mejor, yo creo que es preferible hacerlo, que es uno de los audios que publica el reportaje de CIPER, y que yo diría, a mí por lo menos me impacta. Escuchemos. Necesitamos una caja para gastos, una caja negra. Y esa caja negra, porque parte importante de esta hueá se arreglan con plata que se pasan así. Y se pasan en un sobre y que de hecho ya tenemos la cagá. Porque estamos atrasados y pasa por los mismos hueones, yo no los conozco, que están en el servicio. Pasa por los mismos hueones. ¿Cuál es la primera hueá que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del servicio, cuándo, cómo, cuánta información, etcétera, qué errores lleva, qué huevada, etcétera. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos en este minuto 10 millones de pesos. Hay otros audios igual de impactantes que este, pero aquí es donde se establece una forma de operar. Recordemos que el abogado Hermosilla es un hombre transversal, Francesca Parodi, de la misma entrevista, del mismo reportaje de CIPER Chile. Uno se entera, por ejemplo, que fue militante comunista. Él además ha defendido a víctimas de violaciones de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Luis Hermosilla, pero él trabajó en el gobierno de Sebastián Piñera y también lo hizo en el gobierno de Michelle Bachelet. Y hasta ayer era el abogado Miguel Crispi. Cuando Crispi se entera de esto, lo despide. ¿Cuáles son tus reflexiones, Francesca Parodi? Mira, Álvaro, la verdad es que no me sorprende. Me debería sorprender y debería quedar súper impactada con respecto a la asociación o la cercanía que puedan tener este tipo de delincuentes directamente con la política. O sea, hoy día lo vemos. O sea, en este caso es un abogado que es externo hoy día a la política, aunque defienda a un funcionario público. Trabajó en el gobierno del presidente Piñera, la presidenta Bachelet, militante del partido que sea,
Pero hoy día vemos un caso con Vélez también donde tenemos a militantes de un partido político robando directamente a las instituciones públicas. Entonces, no me sorprende y me impacta que no me sorprenda, porque creo que esto no lo deberíamos normalizar bajo ningún punto de vista. Me parece bien la decisión de Cristi de sacarlo de su defensa, pero creo que es una gota más palmada, ¿no? Porque efectivamente creo que nos estamos acostumbrando a ver este tipo de actuaciones. Me parece bien que la Fiscalía, o sea, que el Servicio de Impuesto Interno esté actuando de oficio, que estén investigando lo que él relata en su audio, pero lamentablemente creo que nos estamos mal acostumbrando a ver este tipo de casos cerca de la política, y más que de la política en general, que no es lo relevante, cerca del Estado. Pero Francesca, y vamos a traspasar al tiro después que tú termines la misma pregunta para la Tania Concha. Aquí hay un problema porque, por ejemplo, en todo esto vinculado con el caso convenios, se corrigieron los requisitos para acceder a fondos públicos en la ley de presupuesto. Y en general, el financiamiento ilegal de la política se ha corregido a través de modificaciones legislativas para transparentar, por ejemplo, la forma en que los partidos políticos y los candidatos obtienen dinero para sus campañas. Pero aquí no hay nada que hacer salvo aumentar las penas por corrupción, porque esto es una cosa que no se regula por ley. O sea, está vinculada con una forma de proceder. Imagínate aquí, si es que esto llegara a comprobarse, lo que está hablando es que se estaría coimeando, y de hecho ya dice, le debemos a esta persona que nos identifican 10 millones de pesos. Y se habla de $1 millón como si nada. O sea, aquí, ¿qué es lo que se puede hacer? No, lo que pasa, Álvaro, tienes toda la razón, y de hecho fue una de las cosas que yo critiqué bastante cuando finalmente la ministra, por ejemplo, la ministra Camila Vallejo, que para mí, y le doy el punto, ha sido una muy buena vocera de un gobierno muy malo, entonces le doy el doble de atribuciones porque creo que ha sido una muy buena vocera, pero creo que se equivocó cuando dice, es que el problema es que la legislación es muy laxa y por eso finalmente como la oportunidad sea el ladrón, ¿me entiendes? Sí. Claro, efectivamente cuando tú tienes personas con malas intenciones, la legislación nunca es suficiente. Y ahí yo creo que efectivamente es la persecución penal que se puede hacer a todas estas personas. Y ahí es como cuando lo dijo la ministra Vallejo, pues súper como, bueno, es que lo que pasa es que la legislación es muy laxa para gente corrupta. Entonces, obviamente aquí lo que hay que hacer son los mecanismos de control y de eficiencia para ir controlando más allá, obviamente, de las correcciones que se puedan hacer legislativamente, pero hoy día tenemos leyes para que la gente no robe, por ejemplo, la gente roba igual. Sí. Entonces, yo creo que ahí son los mecanismos de control que uno puede tener de fiscalización de las diferentes entidades para poder ir controlando eso. Pero no me parece que lo que haya dicho en su momento la ministra Camila Vallejo de la oportunidad de ser ladrón sea una respuesta del gobierno realmente. Pero bueno, eso aparte. Entonces, fiscalización obviamente, fiscalización seria y obviamente tener tolerancia cero a cualquier tipo de corrupción. Le toca a usted, Tania Concha, ex consejera regional. ¿Qué le parece todo esto? Las expresiones de Francesca, lo dicho por Hermosilla, la corrupción que uno ve y que parece ser más o menos generalizada en Chile, Tania Concha, ¿o no crees tú? Mismo tiene que haber, incluso yo creo que debería haber una campaña desde el propio gobierno, una campaña y retomar la frase que en algún momento incluso nosotros como partido instalamos a través de papelógrafos, fin a la corrupción, caiga quien caiga, ¿eh? Yo creo que aquí ese tiene que ser el mensaje. Evidentemente que hay muchas leyes que permiten la corrupción, ¿no? Entonces tenemos leyes que te prohíben robar, tenemos leyes que te prohíben pasar por esto, tenemos leyes que prohíben esto, hay un montón porque somos un Estado de Derecho, pero con eso evidentemente no basta, porque la sociedad, si bien se rige, porque somos un Estado de Derecho, por leyes, pero el comportamiento humano evidentemente no es el mismo. Entonces por eso tenemos que siempre tratar también, sobre todo desde el periodismo, ¿no? De uno no generalizar y inmediatamente cuando ocurren estos casos, yo saludo, no me voy a referir ahora en tema de las declaraciones, pero inmediatamente el fiscal nacional está actuando y eso es visible actuando con esto, y esto tiene que llegar, y yo creo que ahí mira, no hay pena para mí
para mi sentido, ¿no? Que trabajé en la administración pública, que fui funcionaria municipal, etcétera, ¿no? Penas suficientemente duras para este delito, para estos delitos. Y yo eso lo quiero decir francamente. Tenemos evidentemente penas duras en casos de violaciones, ¿no? En casos de extorsiones, de temas que los vemos a diario que tienen que ver con la seguridad pública, ¿no? De la gente en Chile, asalto, cuánta cosa hay, pero no hay penas. Por ejemplo, ¿quién se hace responsable en este país que se botaron dinero de todos los chilenos respecto a un puente mal hecho? ¿Ah? Y que después me lavo las manos y aquí fue la cosa. ¿Y cuánto le costó al Estado eso? ¿Cuántos recursos se entregaron? Miles y miles y miles, y después aquí quedó y esto fue toda la sanción, ¿no? O no más ir más lejos, en temas administrativos, ¿cómo puede haber desórdenes de tanto y mil y mil y mil? Donde uno que se hace cargo de una institución, sea una municipalidad, sea un gobierno regional, no tenga, aparte de asumir responsabilidades políticas, porque no, yo asumo la responsabilidad política, es muy, muy bien, es lógico eso de toda base, pero también tienen que haber penas en ese sentido, yo creo. ¿Ah? Y me parece bien que se hayan filtrado los audios. Yo creo que independientemente, y la investigación que está haciendo CIPER también la saludamos, porque estamos ahí constantemente revisando también sus redes sociales, porque es una investigación, es periodismo de investigación, y hay que potenciar, incluso hay que ser ayudista de ese periodismo de investigación para que realmente estos hechos de corrupción se vean en primer lugar, pero también desde las políticas, no de cualquier gobierno, haya un rango mayor, no solamente en ámbito de... mire, ustedes mismos vieron todo el proceso que pasamos con el tema de las fundaciones y los gobiernos regionales, las 7.000 UTM. Yo vuelvo a insistir, se discutió en el Parlamento. Los parlamentarios, muy pocos votaron cuando se trataba de esta ley, ¿no? Siendo que la Asociación Nacional de Consejeros Regionales dio a conocer en cada una de las comisiones donde se discutieron estos temas la probabilidad y el peligro de tanto poder solamente a una persona, sin control y fiscalización de parte de los consejos regionales. Entonces, cuando uno dice que esto puede pasar, cuando uno habla desde la experiencia y no se le hace caso, entonces yo creo que también tiene que haber una autocrítica saludable y sana en las instancias también de las revisiones de las leyes, ¿no? Y que vuelvo a decir, y que bueno, y saludo evidentemente a CIPER por su trabajo de investigación. Oye, Tania, brevemente, ¿tú sabes si Luis Hermosilla sigue siendo militante comunista o no? Esto es lo otro que te veía. Qué bueno que me recuerdes. No, mira, yo voy a quedar con la tarea para el próximo miércoles, pero fíjense ustedes, si alguien te dice, mire, yo estuve acá, estuve aquí, estuve allá, le bailé con el diablo, le bailé con los angelitos por acá, estuve acá. Si alguien viene con eso y me dice, por ejemplo, yo quiero trabajar para usted, no olvídese, muchas gracias, pero ¿sabe qué? No. Lo que pasa, expliquémosle a la gente, Tania, lo que pasa es que él en esta declaración de CIPER, perdona que le interrumpa, dice Luis Hermosilla, dice, yo fui 15 años dirigente clandestino del Partido Comunista en la época de Pinochet. Fui jefe del aparato de inteligencia del Partido Comunista en la clandestinidad. 15 años. Ningún huevón que trabajó conmigo cayó preso. ¿Por qué? Porque era el saco de huevas de compartimentar. Eso es lo que declara Luis Hermosilla. Voy a hablar con compañeros y me comprometo de aquí el miércoles a recabar un poco más de antecedentes, porque él puede decir muchas cosas. Yo también he escuchado, mira, que me han dicho a mí, no, yo en los 80 fui valiente, hice esto, y después uno empieza a dar la vuelta y empieza a hablar con los compañeros militantes de esa época que hicieron trabajo clandestino, por supuesto que lo hicieron, y te das cuenta que no, las cosas no son así, porque eso también es un mal mucho de nuestra sociedad y en general, ¿no? De atribuirse cosas que no fueron. Entonces ahora realmente hay que revisar lo último, así que me comprometo de aquí al miércoles a recabar un poco más antecedentes con la generación evidentemente de esa época. Ok, hay que reivindicarla. Sí, sin importante duda. eso. Oye, no vamos con personas como esta Hermosilla, ¿no? No puedo ni siquiera en un cuadro de comparación, ni siquiera poner un cuadro de comparación con tantos compañeros y compañeras que desde la misma resistencia de la lucha, ¿no? Para derrotar la dictadura, arriesgaron sus propias vidas.
Oye, yo me quiero quedar con alguna de las palabras de Tania, ¿cierto? Efectivamente, si es que se están tomando efectivamente las medidas necesarias desde el gobierno, desde las distintas instituciones públicas, para combatir la gran ola de corrupción que hemos estado viendo, porque además es imposible quizás de repente no generalizar cuando vemos que hay tantos casos en distintas instituciones, desde distintas partes, ¿cierto? Por lo mismo quisiera saber si es que tú, Francesca, crees que se pueden hacer más cosas, o si es que esto ya responde a algo que está enquistado en la sociedad y en la política. Y además en la cultura. En la cultura de Chile, claro. A ver, yo creo que aquí, obviamente, yo creo que no hay legislación suficiente, no desde el punto de vista de que se tenga que hacer más, sino que creo que la delincuencia, la corrupción va muy por encima de las leyes. O sea, estoy segura que el aumento de pena no remite el delito, o sea, el pillo o el delincuente va a ser delincuente siempre, independiente de la legislación que tenga. Pero sí creo que hay un grado de responsabilidad con respecto a las personas que un gobierno u otro mete en el gobierno o le da las atribuciones para ser una autoridad de gobierno. Y ahí se ha visto, no solamente desde el punto de vista del gobierno, para darle un punto para no atacar tanto a este gobierno, aunque soy muy crítica de él, creo que ha sido un pésimo gobierno, lo vuelvo a decir. También muchas veces aquí candidatos llevamos a ciertas cosas y te das cuenta que tú postulas a alguien por un partido y dice terminó siendo mechero en el norte, o tiene caso o el caso, por ejemplo, del cabro que no me acuerdo cómo se llama, el candidato que se llevó a republicano, que no pudo asumir por un tema de un delito sexual. Entonces, la responsabilidad que tienen los partidos políticos también de nombrar personas, ya sea candidatos o a entrar a los gobiernos. Entonces, yo creo que ahí sí hay una responsabilidad. En el caso de Hermosilla, que le preguntaba recién a la Tania si acaso era o no era militante, bueno, yo soy Partido Comunista, salgo inmediatamente con una declaración a decir que esta persona no pertenece, y si pertenece está suspendido. Entonces, también la importancia que le dan los partidos políticos a las personas que militan o a las cuales tú presentas. No creo que haya algún tipo de modificación que evite la corrupción, pero sí creo que los partidos políticos tienen que hacer un filtro mucho más grande, porque el caso, por ejemplo, del caso de convenio del gobierno y toda la gente, casualmente de Revolución Democrática, bueno, yo creo que ahí hay algo más detrás. Oye, se fue el tiempo, Tania Concha, quedamos al debe contigo, Se pero nos hace cortito. sí, se pasó volando el programa. Siempre se puede hacer más, pero hay que hacerlo con mayor velocidad y con mayor intensidad. Eso también, yo concuerdo ahí con la Fran, absolutamente, etcétera, y yo creo que lo malo hay que sacarlo de raíz. Entonces, personas que tienen esos antecedentes no pueden nunca más, y se acabó, no hay discusión alguna, ni disfrazado de gatito, ni de ovejita, de no sé qué, volver a ingresar. Y ahí sí debe haber, no solamente dicho, no, usted no puede trabajar en 4 años más, en 5 años más en la administración pública, sino nunca más. Se acabó. Inevitable, sí. ¿Cierto? Eso debe ser, claro. Como tiene Perú la ley de muerte cívica, como se llama. Sí, efectivamente. Acabó la discusión y vea usted y etcétera, ¿no? El Estado no es lo mismo que yo otro día me hicieron una entrevista, los municipios no son bolsas de empleo, ¿no? Y eso hay que hacerlo entender. El funcionamiento del Estado tiene que ser otro. El funcionario y la funcionaria tienen que ser el motor del desarrollo de un país, y esa categoría también hay que dársela, pero sobre todo también hay que considerar que comete errores, y no solamente errores, sino criminalidad, ¿no? Profundos crímenes, porque esto es crimen. ¿Esto qué otra cosa es? Yo no hago ninguna diferenciación entre una cosa, un asaltante, el otro. Esto es igual. Incluso debería tener una carga mayor, porque aquí hablamos de personas, abogados, etcétera, y otro tipo que a lo menos fueron a la universidad, ¿no? Oye, lean, les invitamos a los auditores que están en la sintonía, lean el reportaje ciperchile.cl, así como también lo que ha publicado sabes.cl, vinculado con el gobierno regional, que también está súper interesante. Infórmense, hagan su propia opinión, es lo que nosotros les recomendamos y les pedimos a los auditores de Buena Costumbre. Gracias, Francesca, gracias, Tania. Muchas gracias, Francesca y Tania. Que estén muy bien. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.